Padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Conexión 750, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Dedicamos el programa a hablar acerca de la situación de la libertad de expresión en nuestro país, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años y concretamente durante 2018, que recién termina. Nos acompaña para ello Carlos Correa. Él es director de la organización no gubernamental Espacio Público, comunicador, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para ti y toda la gente que está en este momento de sintonía. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa daba en el mes de noviembre una cifra que preocupa mucho: el número de medios que han cerrado durante los últimos años, más de 115 medios que han bajado la Santa María producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, a ver, creo que lo que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido efectivamente muchísimos cierres de medios de comunicación. Por ejemplo, el año pasado cerraron 62 estaciones de radio y también cerraron medios de comunicación vinculados a especialmente canales internacionales, ¿no? Este año ha continuado el cierre de medios, especialmente periódicos. Cuando nosotros revisamos los datos, por ejemplo, de los periódicos desde el año 2014 hasta ahora, han cerrado más de 70 periódicos, apenas subsisten alrededor de 60. Eso quiere decir que ha cerrado más que la mitad de los medios. Y los periódicos, por ejemplo, que se mantienen son periódicos que no necesariamente son diarios, sino que son semanarios, salen con mucho menos páginas, tienen menos impacto. Y estamos hablando de diarios que eran de una tradición muy importante en las regiones. Además de eso, este año hemos tenido una situación muy grave, especialmente en el ámbito de lo que tiene que ver con las medidas de censura, es decir, a través, especialmente en la radio y la televisión, se ha utilizado muchísimo el mecanismo de los exhortos. Los exhortos son una herramienta que se convierte en una suerte de dispositivo de censura, porque indican a la emisora: mire, tal tema no tiene que ser abordado, o de tal programa se están pasando, ¿no? Entonces están de alguna manera indicando que se inhiban de determinados temas, que se reduzca la crítica y que por lo tanto la libre circulación de información, ideas u opiniones sea cada vez más restrictiva, ¿no? Pero es que además a esta acción permanente del gobierno contra los medios de comunicación hay que sumar nuevas formas de censura que tienen que ver con la detención de, por ejemplo, ciudadanos que expresan libremente sus opiniones a través de las redes sociales, o incluso el caso, ahora mismo recuerdo, emblemático de unos bomberos que por denunciar la situación de su estación o criticar de alguna manera al gobierno terminaron también detenidos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, a ver, hemos tenido este año hemos tenido unas situaciones muy graves. En el caso de los bomberos, efectivamente fue un video que se circuló en el ámbito de la sátira política, ¿no? Es un video en el que ellos pasean a un burro en una estación de bomberos en Mérida, y estas personas fueron detenidas y se les pretendió, en la primera detención se les imputó la ley contra el odio, ¿no? La denominada ley contra el odio. Después se le modificó esa
esa calificación y se utiliza el Código Penal, pero están sometidos, están en este momento excarcelados, pero sometidos a una serie de restricciones, no pueden hablar sobre su caso, no pueden declarar, además de eso, entonces están sometidos a la posible sanción de hasta 9 años. Otro caso importante es el de Pedro Jaimes. Pedro Jaimes es un usuario de la red social Twitter que él buscó la información de la aeronave presidencial, es decir, él buscó las siglas del avión presidencial, los colocó en un sistema que existe en Internet que permite ver cuál es la ruta de ese avión que tiene esa sigla, divulgó la ruta del avión presidencial y por eso tiene ya más de 8 meses detenido, está sometido en las instalaciones del helicoide, está en un proceso judicial donde puede ser, o sea, las sanciones previsibles por los delitos que le están acusando, porque tienen que ver con temas de seguridad nacional, una cosa que es absolutamente absurda, puede estar sometido hasta 30 años de pena privativa de libertad, lo cual es una barbaridad y habla de efectivamente cómo la lógica del poder y la violencia institucionalizada se está utilizando con un despropósito inmenso, es decir, por hacer sátira política, por agarrar información y tomar información pública y a partir de allí hacer un tuit, pueden ser sometidos a sanciones que son absolutamente desproporcionadas y que de alguna manera generan inhibición y muestran claramente cuáles son las costuras del ejercicio del poder en Venezuela, que es claramente antidemocrático, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde cree usted puede llegar esta política del gobierno que está basada en el principio que esgrimió el expresidente Chávez denominado hegemonía comunicacional? Porque en el caso concreto, por ejemplo, los medios de comunicación internacionales, nos ha tocado comentar la detención de corresponsales, de periodistas que ingresan a Venezuela para retratar lo que está ocurriendo en nuestro país, incluso el cierre de la señal o la prohibición de la transmisión de la señal de canales como la Deutsche Welle alemana, justamente por hacer lo mismo. ¿Hasta dónde cree usted va a llegar esta política del Estado de restringir el libre ejercicio de la libertad de expresión? ¿Lo escuchamos? Mira, yo creo que el ejercicio del poder no tiene límites, es decir, lo ha demostrado ese tipo de casos que tú estás diciendo, es decir, hemos tenido no solo bloqueo de canales, sino bloqueo sectorizado por horario, es decir, se sabe que en tal horario va a haber un programa que puede incomoda a cierto sector en el poder, aquí se bloquea. El despropósito, digamos, la desmesura en el ejercicio del poder con los casos de Pedro Jaimes o Aerometeo o el caso de los bomberos, muestran que pareciera que no hay límite, es decir, que no hay ninguna limitación para que efectivamente el poder el poder del Estado se utilice para atropellar los derechos de las personas, en este caso la libertad de expresión. Entonces yo creo que en ese sentido es muy difícil decir, mire, hay límites. No hay límites en la medida en que no existe en Venezuela ninguna garantía de que si usted está siendo atropellado por un poder público, usted puede acudir a un tribunal o usted puede acudir a otro poder para tratar de que efectivamente haya balance de poder. Eso no está ocurriendo, ¿no? Ahora, en el caso concreto que preocupó tanto a la prensa internacional de este periodista alemán, Billy Six, que entró a Venezuela aparentemente por Maicao, detenido, no sabemos en qué circunstancias o a qué cargos, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Quisiera un comentario de su parte a propósito de este tema. Mira, lo que ocurre es que, y lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, y este año no fue la excepción, es que efectivamente a los reporteros internacionales no solo tuvimos ese caso, tuvimos un caso en la frontera con Brasil, donde fueron detenidos también unos periodistas brasileros, fueron detenidos durante 24 horas y luego liberados. Después tenemos otros casos en los que algunos periodistas han sido hostigados, y los periodistas internacionales se persiguen y se atacan básicamente porque lo que se procura es que efectivamente no haya cobertura de determinados temas venezolanos, no solo por la imagen que puede pretendidamente afectar al gobierno venezolano, sino porque también se convierte en una opción informativa para la gente que vive acá.
¿no? Por eso es lo que explica el bloqueo de canales como la Deutsche Welle o el bloqueo de canales internacionales. Es decir, se explica en Venezuela el bloqueo de esos canales porque no quieren que la gente reciba esa información. En el caso de este periodista alemán, la información que tenemos, o la que llegamos a tener a la fecha, es que efectivamente se le pretende aplicar la jurisdicción militar, y esa jurisdicción militar no aplica para personas civiles. No está muy claro cuáles son las razones de la detención. Se supo además en su momento que el teléfono él se lo prestó a algunas personas, y las personas que utilizaron el teléfono fueron detenidas también durante un corto tiempo. Es un caso muy grave porque otra vez se está utilizando el poder del Estado para detener, en este caso, un periodista internacional que ya había hecho trabajos, y que además había hecho trabajos especialmente con el tema migratorio en la zona de Colombia, en migratorio venezolano, es decir, la migración forzada venezolana. El caso de las personas solicitantes de refugio también estaban saliendo fuera, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, a propósito de lo que decía hace algunos minutos, que, bueno, en su opinión, el poder no tiene límites, y en este caso, esta práctica nos puede llevar a terrenos nunca antes vistos en Venezuela. No sé si el modelo que quiere imitar el gobierno nacional se asemeja más a países como Cuba o Corea del Norte, cuyo presidente del Parlamento estuvo de visita en nuestro país. ¿Qué opina usted? ¿Es una exageración pensar que hacia allá nos quieren llevar o no? ¿Lo escuchamos? Mira, yo lo que creo es que vamos hacia la lógica, y hasta ahora lo que se ha venido aplicando se aproxima a modelos totalitarios, es decir, se aproxima a modelos en las que efectivamente, porque ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que frente a un atropello tú no tienes a quién acudir. Lo que hemos venido haciendo nosotros en algunos de estos casos es solicitar la protección internacional. Hemos solicitado la protección internacional en el caso, por ejemplo, de Pedro Jaimes, y se han pronunciado relatores de Naciones Unidas, y a partir de esos pronunciamientos, además tiene unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno venezolano, a diferencia de algunos de estos gobiernos que tú estás mencionando, sí está reaccionando frente a esas medidas, está por lo menos garantizando ciertas condiciones de detención, está respondiendo ante esas instancias internacionales, mientras que estos gobiernos que tú haces mención no atienden, no responden, no prestan atención a ese tipo de respuesta. Ahora, la lógica con la que se relacionan las instituciones venezolanas es el ejercicio arbitrario, discrecional del poder, sin garantías para los ciudadanos que están en territorio venezolano. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Una práctica nueva del gobierno consiste, ya reiterada durante un tiempo, pero consiste en anular el pasaporte no solo de dirigentes políticos, también de comunicadores sociales. Y en el caso concreto, por ejemplo, de Isnardo Bravo, se puso en práctica aquello de la alerta silenciosa, una expresión que no figura en la Constitución, en ninguna ley en Venezuela, pero que aparentemente utilizan las autoridades justamente para accionar contra comunicadores en nuestro país. Y yo quisiera su comentario acerca de esta práctica en particular, y sobre todo qué hacer para hacerle frente. Dejamos la inquietud, vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:18. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la libertad de expresión en nuestro país, tratando de hacer recuento o balance de lo que ha ocurrido a lo largo del año 2018. Nos acompaña para ello Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Yo dejaba una inquietud en torno a esta práctica de anular los pasaportes de algunos comunicadores o incluso detenerlos, como ocurrió con Isnardo Bravo, esgrimiendo una supuesta alerta silenciosa que no figura en ninguna parte de la legislación vigente en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, a ver, mira, una de las cosas que hemos observado, y este año lo vivimos con varios casos, tuvimos el caso de César Miguel Rondón, donde a él y a su familia le anularon sus pasaportes. Después tuvimos el caso de Nelson Bocaranda, que también no tiene pasaporte, es decir, cuando estaba justo por salir de alguna manera a disfrutar sus vacaciones con su familia, tampoco pudo salir. Entonces se está utilizando, y el caso de Isnardo que tú mencionas. Entonces tenemos un tema de la utilización del pasaporte para castigar determinado tipo de expresiones, lo que hace fortalecer que efectivamente en Venezuela expresarse tiene consecuencias o puede tener consecuencias, entre ellas este mecanismo, que es un mecanismo de hostigamiento perverso y que castiga no solo al comunicador, sino a la familia del comunicador, ¿no? Entonces estamos hablando de una dinámica muy dañina, porque está hablando de que efectivamente expresarse pues genera la posibilidad de que te anulen el pasaporte en un contexto, además, que un documento que no se garantiza en Venezuela. En Venezuela no se está garantizando el pasaporte. A tal punto está que uno de los temas vinculados en relación al pasaporte es que la gente ahora está migrando forzosamente en Venezuela y lo está haciendo sin pasaporte, dada la desesperada situación que se vive en Venezuela por la enorme crisis económica y social que tenemos, pero que tiene una raíz claramente política. Entonces el tema del pasaporte es una posibilidad de anularlo, anular la posibilidad de que las personas puedan desplazarse dignamente a donde quieren y cuando quieren, y ese también es un derecho. Entonces está en la lógica del escalamiento, a propósito de la vulneración de los derechos, un escalamiento inaceptable en el ámbito de lo que son las garantías de las personas. Es decir, ahora no se vulnera el derecho humano a la libertad de expresión, sino que también la posibilidad de desplazarse, que es otro derecho humano, ¿no? Ahora, yo le preguntaba a nuestro invitado qué hacer en estos casos que ha mencionado. Bueno, funcionó la organización y las redes de comunicación, al menos entre los gremios encargados o dedicados a la defensa de la libertad de expresión en nuestro país. Aparentemente la presión funcionó porque, bueno, en el caso al menos de Isnardo Bravo, finalmente recuperó su libertad. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, mira, la dinámica de subir el costo y de denunciar con voz clara y
y con las herramientas que tenemos a la mano es la principal herramienta que estamos utilizando. Yo creo que ese es un primer paso, ¿no? En algunas ocasiones en el tema de detenciones ha funcionado, en algunos otros casos la presión y la perseverancia ha permitido que algunas personas puedan resolver o se puedan resolver algunos de los problemas. En otros casos no, en otros casos, por ejemplo, el tema del papel ha sido muy claro, o lo que está ocurriendo con el tema de los exhortos, a pesar de que se ha visibilizado de todas las maneras, lo siguen haciendo, o el tema de los bloqueos de los sitios web, que es otro tema que también tenemos muy presente en la realidad venezolana a lo largo de este año, y los ataques informáticos. En esos casos no ha funcionado, pero hay que seguir insistiendo en la necesidad de elevar el costo de todos esos atropellos, porque de alguna manera también son elementos que tienen que ser considerados por la comunidad internacional a la hora de relacionarse con Venezuela. Es decir, los atropellos vinculados a la libertad de expresión, a los derechos humanos en general, pero también la ausencia de garantías institucionales en Venezuela son elementos que hay que denunciar con mucha claridad, y hay que hacerlo con el rigor asociado a una documentación clara, precisa, de los hechos a los que nos estamos refiriendo. Y ese, por ejemplo, ha sido nuestro esfuerzo a lo largo de este año, pero no a lo largo de ya más de 18 años. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país y, bueno, tomando en cuenta que se han encendido todas las alarmas producto de esta política del Estado, bueno, de acoso contra el ejercicio de libertad de expresión, da la impresión que las organizaciones internacionales de periodistas han decidido, entre otras cosas, reconocer el trabajo que se está haciendo en medio de estas condiciones. Este año se entregó el premio o el reconocimiento internacional Knight de periodismo a Joseph Polisuk del portal web armando.info, un periodista que ha tenido que abandonar Venezuela. También el Comité para la Defensa y Protección de Periodistas reconoció el trabajo, por ejemplo, de Luzmeli Reyes de Efecto Cocuyo, y así una larga lista de premios en el exterior, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero además el trabajo que se está haciendo para bueno, documentar la crisis. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque, entre otras cosas, lo uno con esto de elevar el costo de las acciones del gobierno para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, yo creo que hay un esfuerzo muy grande por parte del periodismo venezolano por seguir haciendo el trabajo. Creo que hay un esfuerzo que se plasma efectivamente en numerosos artículos, de reportajes, investigaciones que se han hecho en los portales web, y por esa razón también es que a lo largo de este año hemos documentado muchísimos ataques a esos portales, a esos sitios, a los periodistas, ¿no? Desde ataques por la perspectiva de demandas que son absolutamente injustificadas, hasta el que se limite la posibilidad de acceder a esa información. Yo creo que eso es una expresión de una voluntad del periodismo venezolano, de las iniciativas que han surgido en el país de seguir informando. Por supuesto, el ecosistema no es el equivalente al que teníamos hace 5 años. Hoy en día informarse necesita de que la sociedad venezolana tenga un interés particular por informarse para vencer todos los obstáculos que coloca el poder. Pero al mismo tiempo hay un ejercicio importantísimo de distintas personas tratando de que efectivamente se pueda mostrar con el tratamiento riguroso del periodismo lo que está ocurriendo en el país, y que la gente a partir de allí pueda tener una información de calidad. Entonces, creo que con todas las serias limitaciones hay una sociedad que sigue buscando información de calidad, y lo hace a través de las herramientas de las que dispone, redes sociales, plataformas web, la distribución de información a través de otro tipo de herramientas como redes en WhatsApp y otras tantas, para tratar de acceder a información. Al mismo tiempo hemos visto que muchos de esos escenarios se han contaminado con esfuerzos de troleo, de alguna manera, de hacer que la información falsa circule, y por lo tanto que se reduzca el impacto de la información de calidad. Pero a pesar de eso, creo que hay una voluntad en la sociedad venezolana
venezolana de mantenerse informado y de tratar de tener conciencia de lo que está ocurriendo, porque quiere sencillamente estar informada o porque quiere tomar decisiones a partir de la información que obtiene, y por otro lado la voluntad del periodismo venezolano de seguir haciéndolo con todas las limitaciones y restricciones, lo cual sin duda le da un valor agregado al esfuerzo que se hace en ese campo. Finalmente, este año también conocimos de una aplicación desarrollada por la empresa Google, basada justamente en la experiencia de periodistas venezolanos, con la intención de evadir o vencer la censura en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema, porque insistimos, lo que está ocurriendo en Venezuela ha traspasado nuestras fronteras. Bueno, efectivamente una de las cosas que está ocurriendo es que como se dan cuenta de los bloqueos y de todos los atropellos que se están dando en Venezuela, pues sirven para testear iniciativas como esa que estamos hablando, que es una aplicación para el teléfono Android que permite burlar la censura. Creo que eso es lo que está demostrando en primer lugar que hay interés sobre la situación venezolana, que ya hay conciencia sobre la censura a la que están afectados las personas en Venezuela y que por esa razón las herramientas se pueden testear en la situación venezolana, porque es una manera de decir esto funciona para contextos restrictivos y por lo tanto validarlo en Venezuela funciona. También me refería yo cuando decimos que tienes que estar sumamente interesado en acceder a información para tratar de entonces bajarte la aplicación que te permita burlar la censura o cambiar los DNS en tus sitios o aprender a utilizar otras herramientas para que la información, cuando una página no te aparece, no necesariamente significa que la página está caída, sino que probablemente alguien en el ámbito del poder político o económico no quiere que tú recibas esa información. Gracias a Carlos Correa por atendernos, acompañarnos, comunicador, director de Espacio Público, defensor de derechos humanos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio, entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda.
se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre. Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los chipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la libertad de expresión en nuestro país, tratando de hacer un balance este año 2018. Se suma a nuestra mesa de debate el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mira, un gusto estar contigo en este programa especial y hablando justamente de un derecho fundamental del ser humano, que es poder expresarse, porque si no hay expresión no hay ideas, si no hay ideas no hay puestas sobre la mesa y, digamos, realizaciones propias, no hay cómo contar o estar en acuerdo o en desacuerdo con alguna posición política o de otra índole, ¿no? Es una condición fundamental del ser humano, es un derecho humano fundamental poder expresarnos. Sin embargo, en Venezuela, pues, ha habido un ataque permanente como una especie de política en contra de la libertad de expresión, y irónicamente un tema que está en nuestra Constitución, que se garantiza la libertad de expresión, el derecho a estar informados y a informar, y el derecho de opinar. Entonces son derechos básicos y fundamentales que en Venezuela en este año hemos tenido muchísimos ataques, inclusive por pensamiento, por tomar una fotografía, por sacar una gráfica, por buscar una información. Hay periodistas o ciudadanos comunes que no son periodistas, pero que ejercen también su derecho de este reconocimiento constitucional, han salido mal parados, han sido amenazados, han sido detenidos, etcétera, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Tinedo Guía a propósito de una conversación que sosteníamos hace algunos minutos con Carlos Correa. Él decía que, en su opinión, bueno, la lógica de esta administración nos dice que en materia de censura o acoso a medios de comunicación, incluso a la libertad de expresión, aparentemente no hay límites. Y yo quisiera conocer la opinión de nuestro invitado al respecto, porque ciertamente hemos visto una cantidad de prácticas que nos hablan de un gobierno cada vez más restrictivo, y nos referimos concretamente a la detención, por ejemplo, de corresponsales extranjeros en nuestro país que buscan retratar, documentar la crisis en Venezuela, el cierre de medios de comunicación, la anulación de pasaportes o la detención en el aeropuerto de Maiquetía de comunicadores venezolanos. Yo quisiera su comentario al respecto. Lo escuchamos.
Bueno, nuestro gobierno no se caracteriza por respetar las leyes, no se caracteriza por respetar la Constitución y no se caracteriza tampoco por ser un gobierno plenamente democrático. En consecuencia, toda opinión contraria o distinta se convierte en un acto que ellos interpretan como un acto de agresión. Esta es la razón por la cual, siendo elegidos democráticamente, escogidos en una votación consultada al pueblo venezolano, se van convirtiendo en regímenes tiránicos donde la autocracia está por encima de cualquier ley, el Estado soy yo, se establece esta máxima ya como una posición de derecho, como una posición irreversible, y entonces en consecuencia persigan a todo aquel que tenga una opinión contraria. Es decir, si hay una propuesta nueva de un sistema de gobierno que realmente le dé garantías democráticas a los ciudadanos y están expresadas y se critica la actuación del gobierno, pues entonces se convierte en un enemigo del propio gobierno. Cualquiera que opine diferente. Este muchacho que sacó la ruta del avión presidencial, una ruta que está contenida en una información vía web también, que es conocimiento público, no tenían por qué detenerlo y tenerlo preso. Evidentemente, otra fotografía que sacó este periodista alemán recientemente tiene que ver con que lo consideran un acto de agresión al presidente, una fotografía que le tomó muy cerca al presidente de la República. De manera que todos son actos que van llevándote a una imposición y a restringir cada vez más, buscando inclusive todo lo que se escribe en la página web, en los portales, todo lo que se escriba vía WhatsApp o lo que se escriba vía Twitter, se considera ya un elemento de agresión al propio gobierno. Esto sucede porque cuando se salen del canal democrático, es evidente que ante la opinión del mundo, ante esta diáspora que se ha ido de Venezuela, una gran cantidad de venezolanos, más de 3 millones de venezolanos que están fuera, se convierte cualquier información de este tipo que ellos tratan de contrarrestar, en este caso con el regreso de algunos venezolanos que están fuera, con este plan que han llamado Vuelta a la Patria, se convierte en que quieren demostrar que aquí todo está perfecto, que aquí no está pasando nada, que aquí no se están violando los derechos humanos, que aquí no se está encarcelando a gente, que aquí no se está torturando a nadie. Cuando se tocan esos temas, se convierte quien lo toca en un enemigo del gobierno. Y vienen cada día a restringir más. Si hay una opinión distinta, convocando elecciones, como le pasó a Alonso Moleiro en el programa, pues evidentemente solamente piden que lo saquen del aire. Es decir, hay una serie de periodistas que han tenido que dejar sus programas y han tenido que irse del país por las amenazas constantes, la presión y los dictados que tiene Conatel contra las empresas para que lo saquen del aire. Ahora, yo le preguntaba a Carlos Correa qué hacer para hacer frente a esta situación, una política de Estado cada vez más restrictiva para el ejercicio libre de la expresión en nuestro país. Mira, ¿qué hacer? Yo creo que hay que seguir resistiendo, que hay que seguir buscando la información, que hay que seguir trabajando para que esos derechos humanos sean respetados en algún momento, que sean considerados ya prácticamente delitos de lesa humanidad, porque cuando tú prohíbes que se informe, puedes causar inclusive daños colaterales en personas que no están informadas, que corren grave riesgo por no estar justamente con esa información veraz y oportuna en el momento, que puedan entonces tomar una decisión con relación a esa información que tienen. Por ejemplo, si hay un riesgo grande en una refinería, las personas que viven cerca por allí están corriendo terriblemente un riesgo de muerte si explota la refinería. Informar de ese tema, bueno, es un derecho y es un deber del periodista, informar los riesgos que se corren en determinadas zonas. Si hay una zona en la cual están trancando la noche las carreteras o diferentes lugares, como asaltantes de camino, para atacar a la gente, esa información tiene que salir. Toda esa información que vaya en beneficio de la colectividad tiene que estar en los medios de comunicación. Y no puede ser que por el capricho de que no se conozcan las realidades de lo que sucede en Venezuela, se vea cada vez más restringida la información. El no entregar las bobinas de papel a los periódicos, el restringir las frecuencias, el quitarle una frecuencia a la emisora de radio e inmediatamente entregarla a quienes son anuentes al gobierno. Esas son violaciones de los derechos jurídicos y fundamentales de todo
radiodifusor de todo comunicador y de toda persona que tenga que estar enterada por una frecuencia de radio o de televisión. Tenemos que hacer una pausa para ir a la publicidad. Decía nuestro invitado, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, en el mes de septiembre, que, bueno, ellos habían identificado una especie de apagón informativo en nuestro país, producto de las constantes amenazas a la libertad de expresión por parte del gobierno. Yo quisiera referirme a este tema, porque entre otras cosas destacaban desde el colegio la cantidad de medios que, bueno, han cerrado producto de esta política de Estado. Yo le dejo la inquietud, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la libertad de expresión en Venezuela. Nos acompaña Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Y le da una inquietud a propósito de la alerta que hacían ustedes en el mes de septiembre sobre el apagón informativo en nuestro país. Lo escuchamos. Aparte de quitar las frecuencias y aparte de anular las transmisiones y llevarse los equipos de transmisión, hay una nueva modalidad ahora para que no haya una crítica o una información de los hechos que son necesariamente conocidos o deben ser conocidos por la comunidad, que es el robo de equipos de transmisores. Por ejemplo, a la emisora Fidel Alegría le han robado los equipos, le han robado los equipos de transmisión y por lo tanto están fuera del aire. Ahora, nosotros pensamos y tenemos clara conciencia de lo que estamos diciendo
y haciendo en el Colegio Nacional de Periodistas, una evaluación de todas estas acciones en contra de la comunicación. Porque el Estado tiene en sus manos más de 600 medios de comunicación, entre televisoras, radio, emisoras, periódicos locales o nacionales. Y entonces ellos informan, hacen su propaganda a través de estos medios. Pero no todos los que tienen una empresa privada pueden nutrirse de una información veraz y oportuna que tenga que ver con las malas políticas, en este caso económicas, malas políticas de seguridad del Estado, etcétera. Hablar de que en Venezuela está el ELN trabajando, como lo declararon algunos miembros de esa organización, digamos, armada en Venezuela, con la anuencia del fallecido presidente, habla muy a las claras de que el territorio está siendo vulnerado y pisoteado por fuerzas extranjeras. También hay una ala disidente de las FARC que está actuando en Venezuela. Estos son temas delicadísimos, porque se asesinaron a unos miembros de la Guardia Nacional en el Amazonas y solamente nos enteramos de la radicalización, del juicio acá en Caracas, y de que son unos adolescentes los que están detenidos porque portaban armas de guerra. Sin embargo, aquí hay una ley de protección al niño, niña y adolescente, y que seguramente le aplicarán en este caso, suponiendo que la sanción será leve, que no habrá una sanción realmente grave. La Fuerza Armada Nacional tiene una responsabilidad fundamental en este tema. Sin embargo, son pocas las veces que se ha expresado realmente la vulneración del territorio venezolano por parte de fuerzas extranjeras. Se habla de paramilitares, pero tenemos que entender que los paramilitares, tengan el color que tengan las siglas que tengan, están pisoteando y violentando la soberanía venezolana. Y contra eso hay que actuar. Sin embargo, no hay medidas contundentes. No he escuchado una expresión realmente oficial que diga se van a sacar de Venezuela. El señor ministro de la Defensa dijo, les pedía que se fueran. Pues yo creo que la actitud debe ser obligarlos a irse de Venezuela. Todos estos temas pasan porque el periodista o el ciudadano, el infociudadano común y corriente puede buscar esa información y tener un lugar donde colocarla para que la comunidad se entere de lo que pasa en Venezuela. Eso no sucede. Ahora, justo en esta rueda de prensa en la cual alertaban sobre el apagón informativo en nuestro país, hacían referencia al caso del reportero gráfico Jesús Medina, y lo saco a colación porque no es el único periodista bajo las órdenes de jurisdicción militar. Él se encuentra en la cárcel de Ramo Verde. Cerrando el año 2018 nos tocó hablar de este corresponsal o periodista alemán, Willy Six, detenido y aparentemente también pasado a jurisdicción militar. Quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, son civiles y la ley establece que los órganos naturales de juicio para un civil son los tribunales civiles. Sin embargo, hay como una especie de estado de guerra en la cual son los militares o los tribunales militares los que asumen la acusación y la condenación de estos ciudadanos civiles, simplemente acusándolos de que son o traidores a la patria o que agredieron al centinela o que algún otro elemento que tenga que ver con un juicio militar es esgrimido por la Fiscalía Militar. Debemos recordar acá que la Fiscalía Militar, en este caso, recibe órdenes directas de sus jefes superiores. Por lo tanto, allí no hay un equilibrio de una administración de justicia realmente equitativa. En consecuencia, tenemos que pensar que hay un fuerte dominio militar en el gobierno venezolano y que prácticamente se ha perdido mucho la esencia de una república civil. Por lo tanto, este es el riesgo tan grave que se corre, porque hay también militares juzgados por tribunales militares, pero nunca en la historia política de Venezuela, a menos que fuera en la época de la independencia, una época de guerra, se juzgaran los civiles en tribunales militares. Eso es una arbitrariedad mayúscula, y allí todo el que es juzgado en tribunales militares muy pocas veces puede salir, o casi ninguna, debo decir, va a salir bien librado de ese juicio. Además, se trata de una práctica típica de regímenes que no son democráticos en todas partes del mundo. Sí, regímenes totalitarios que quieren imponer a troche y moche su ideología
su comportamiento violento contra todo aquel que tiene una propuesta diferente, un emprendimiento político nuevo, una gerencia política distinta, porque este sistema, sin duda alguna, no nos ha traído ningún beneficio al pueblo venezolano. Y ahí están los números, están las cuentas, está el éxodo venezolano, está el hambre que está pasando el pueblo venezolano, está la devaluación constante del valor de nuestro signo monetario, el bolívar. Estamos sin poder exportar el principal producto, que fue un regalo de la naturaleza. Cada día se produce menos petróleo, cada día se pierde más mercado, cada día se complica más la situación en Venezuela, y no ha habido un respiro, el pueblo venezolano no ha tenido una ganancia con este sistema de gobierno. Ahora, hace unos minutos compartíamos con Carlos Correa esta aplicación que fue desarrollada por la empresa Google para proteger a los usuarios de bloqueos de DNS y censura digital, que utilizó, entre otras cosas, la experiencia venezolana para desarrollarla. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque, bueno, poco a poco nos hemos convertido en el ejemplo de lo que no hay que hacer o de regímenes, efectivamente, que restringen la libertad de expresión en distintos países del mundo. Quisiera también la opinión de Tineo Guía al respecto. Bueno, si hacemos una evaluación realmente de quiénes son los gobernantes en este momento, llegamos a la conclusión de que hay mucha gente mala detrás de los puestos de gobierno. Hay mucha gente que está empeñada en imponer su verdad como la única verdad, digamos, como un sistema absolutista. Y tenemos gobiernos que realmente tienen sojuzgado a sus pueblos venezolanos, a sus pueblos del mundo, y particularmente en el caso venezolano estamos viviendo una situación similar. Ahora, Google ha entendido perfectamente que tiene que proteger a todo aquel que tiene posibilidades de ingresar o de buscar alguna información, proteger esa comunicación, porque evidentemente no proviene particularmente de Venezuela, proviene incluso de los propios Estados Unidos, donde también hay un control muy fuerte acerca de la comunicación, y donde se han filtrado, el caso de Wikileaks, que se han filtrado documentos que se consideraban de seguridad de Estado, han salido a la luz pública, y gracias a que han salido a la luz pública se han podido corregir algunas anormalidades, o por lo menos se han buscado otras maneras de disfrazarlas, que no sean tan evidentes. Ahí está todavía Julian Assange escondido en una embajada, porque no es posible que salga a no ser hecho preso por haber revelado secretos de Estado prácticamente. Con esa palabrita, secretos de Estado, o de seguridad de Estado, o de orden superior, están amarrados una serie de comportamientos que van más bien a agredir a las personas. Y tiene que haber una garantía, porque, como decía McLuhan, ya estamos en una aldea global, ya el mundo se interconexiona inmediatamente vía teléfonos inteligentes o vía pantallas de computadora con todo el mundo, y la noticia o la información le da vuelta al planeta Tierra en cuestiones de segundos. Por lo tanto, para que siga existiendo el negocio de la información, tiene que haber una protección para quien informa, para quien busca y para quien se involucra en buscar la nota noticiosa y colocarla en la red mundial. Gracias, Tineo Guía, por atendernos, acompañarnos, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, expresando opinión sobre el tema que hemos desarrollado la tarde de hoy, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, tratando de hacer un balance de este año 2018. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción, Selene Pérez y Oriana Urbina, en la edición y montaje, Jan Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.